Vamos a ir al libro de Juan, Juan capítulo 5, versículo 6. Juan capítulo 5, versículo 6. Y he titulado el mensaje de esta noche: mi deber es trabajar con Dios. Mirá lo que está a tu lado y decirle: mi deber es trabajar con Dios. Muchos están equivocados y quieren trabajar para Dios, como si fuese que Dios es el empleador. Pero no, nosotros somos los hijos de Dios y Dios quiere que estemos a su lado trabajando juntamente con Él. Una cosa es cuando tú eres empleado, que estás esperando el salario. Otra cosa cuando tú eres heredero de todas las cosas. No esperas un salario, al contrario, sabe que lo que es de tu padre es tuyo. ¿Cuántos están aquí? Veamos lo que dice ahí Juan capítulo 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Había una persona imposibilitada, todos se adelantaban, todos los que iban delante de él se adelantaban. Claro, él tenía problemas en sus piernas, ni aún rodando podía llegar primero. Pero en un momento se le apareció ¿quién? Jesús. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Versículo 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si tú estás aquí y ves a una persona que está paralítica, que está ciega, que una persona que no puede andar, que tiene cáncer, que tiene leucemia y es sanada por el Señor, ¿tú te vas a alegrar o no? Vas a decir: gloria a Dios. No veía, ahora ve, no caminaba, ahora camina. Pero estos religiosos se enfocaban ¿en qué? En el día de reposo. Y lo peor de todo es que cuando vieron a esta persona llevando su lecho, le dijeron: hey, en vez de decirle qué bueno que ha sido sanado, al contrario, le dijeron: no es bueno que lleves tu lecho. Le estaban diciendo: tú tienes que seguir enfermo. Hay personas que en vez de alegrarse cuando te va bien, se irritan por dentro, porque en vez de gozarse con el que se goza y dar gracias a Dios porque muchas veces te va bien, se comienzan a poner mal, porque son personas religiosas. Estas eran personas religiosas y le dicen: pero tú no puedes llevar tu lecho porque es día de reposo. Es como que al Señor le ponían condiciones: qué día hacer milagro y qué día no. Imagínense si el Señor tendría que respetar lo que el hombre piensa. En el día de reposo el Señor no estaría haciendo nada, ¿no? Dios no activaría sus ángeles para que nos guarden y nos protejan en el camino.
Si hay alguien que se está muriendo a punto de suicidarse, el Señor no podría intervenir. ¿Por qué? Porque es día de reposo. Pero Jesús, en su amor y misericordia, dijo: así mismo como el Padre trabaja, hasta ahora yo también trabajo. Estaba diciendo: yo lo que veo hacer a mi Padre, yo lo hago. En unos versículos anteriores, Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad de que me envió y que acabe su obra. No había mayor importancia para él que hacer lo que el Padre hacía. Lo imitaba, lo veía y lo hacía desde el principio. Imagínense que si el Señor tendría que aprobar cada cosa que nosotros pensamos, seguramente que le iría mal en el camino. Pero como Él es soberano y no le interesaba lo que la gente pensaba, vio una persona que estaba necesitada, como muchas veces tú y yo estamos necesitados, y Él no tiene días de reposo, al contrario. Él aún así, que hace? Te extiende la mano, te levanta, te bendice, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque el Señor es el reposo para los que creen en Él. Jesús fue claro y le hizo entender que más importante, y luego le sigue hablando ciertas cosas. Le habla y le dice hipócritas, y les dice si alguno de sus animales que están ahí, ¿qué no le van a dar de beber? ¿No es más importante esta persona imposibilitada para ser bendecido, para recibir un milagro, que ese animal que tienen en casa? Jesús estaba dispuesto aún a desafiar a quien sea, con tal de mostrar su amor sobre la persona necesitada. A él no le importó que lo juzguen, no le importó porque dice que lo estaban buscando. ¿Para qué? Para matarle. A él no le importaba eso, le importabas tú, le importo yo. Y en el versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él no trabajaba para el Padre, él trabajaba con el Padre. Tú tienes que aprender a trabajar con Dios, no para Dios. Porque cuando decimos yo trabajo para Dios, yo le sirvo a Dios, es como que muchas veces estamos esperando la recompensa de Dios. Cuando la Biblia dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Cuando hacemos algo, lo hacemos con Dios y no esperamos recompensa. ¿Por qué? Porque la recompensa ya es ser heredero de todas las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que tú estás necesitando? Un milagro de sanidad es herencia que Dios tiene para ti. ¿Qué necesita prosperar en lo económico? Es la herencia. Todo lo que tú necesitas, tú ya lo tienes, porque está en Cristo. Aquel que tiene a Jesús tiene todas las cosas. Muchos quieren trabajar para Dios, le quieren servir a Dios, pero Dios dice: es mejor que trabajes conmigo. Porque muchas veces uno, cuando quiere hacer algo y le sale mal, piensa que se quedó, porque le salió mal, se quedó sin recompensa. Cuando la recompensa de Dios, tú y yo ya la tenemos por ser hijo de Dios. ¿A cuánto le ha tocado trabajar con su padre? O los padres tal vez con sus hijos, ¿no? Estás ahí. Vos sabés que estás trabajando con tu papá y tu papá no te va a dejar faltar nada. Pero si tú trabajas para alguien que no es tu padre, o alguien que tú eres empleado, el momento que se quedó sin trabajo, tú te quedas sin trabajo. Se terminaron las bendiciones. Y Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. Jesús le estaba diciendo: denle gracias a Dios que Él sigue trabajando. Porque el día que el Señor no trabaje, el día que el Padre no trabaje, no hay más milagro, no hay más prosperidad, no hay más salud, no hay más nada. Jesús dijo: así como el Padre trabaja hasta hoy, yo voy a seguir trabajando. Y Él aún así derramó su sangre, fue a la cruz, murió, resucitó, y Él aún así sigue trabajando. Él no se jubiló, Él sigue trabajando.
Y dice que está a la diestra del Padre haciendo algo, intercediendo por ti y por mí. ¿No te has preguntado por qué muchas veces surgen cosas que tú no te la esperas? O tal vez te esperabas algo y Dios interviene y las cosas cambian y recibes algo mejor de lo que te esperaba. ¿Cuánto le pasó? Y Dios te sorprende. ¿Por qué? Porque Él está trabajando. Mientras nosotros dormimos por la noche, roncamos por la noche, Él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Y cuando sus hijos saben y conocen a su Padre, conocen a su Dios, eso da esperanza. ¿Para qué? Para saber que Él está todos los días velando por nosotros. Pero claro, Jesús le hace entender a esta gente de que Él, como veía lo que el Padre hacía, Él también lo hacía. Había un necesitado, ahí estaba. Había que sanar a un ciego, sanaba al ciego. Apareció unos leprosos que de lejos le gritaban, los sanaba. Fíjense lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 24. Proverbio capítulo 24, versículo 10. Hay personas que dicen, pero yo estoy grande. Yo ya le serví a Dios, yo hice tantas cosas para Dios. Pero ahora es como que ya no tengo la misma pasión que antes, las mismas ganas de antes. Y veamos lo que dice aquí el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de trabajo. ¿Por qué Jesús siempre estaba con esa pasión? ¿Por qué no era flojo? La Biblia nos dice de que Dios estaba dispuesto a darnos la fuerza del búfalo. ¿Saben cómo es la fuerza del búfalo? Que cuanto más carga le ponen, más fuerza tiene. ¿Por qué? Porque uno no termina siendo flojo, al contrario, le falta fuerza para seguir trabajando con Dios. Y Dios, ¿qué dice? Le da fuerza al cansado. Le multiplica la fuerza a una, el que no tiene ninguna se las multiplica. ¿Por qué? Porque Dios ve la intención del corazón. Ahora bien, cuando uno es flojo y comienza a dejar cosas de lado para no trabajar con Dios, que luego lo vamos a ver más adelante, las fuerzas se reducen. ¿Cuántos han dejado tal vez de hacer gimnasia? O venían haciendo y después no dejaron de hacer porque estaban cansados. Cuando quisieron volver a hacer, no tenían más fuerza. Estaban más cansados todavía, ¿no? Fíjense cómo dice en ese versículo: tu fuerza será reducida. Cuando somos flojos, cuando no le ponemos esa pasión, esa fuerza se reduce. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a tener fuerza si no la vamos a usar? Si Dios le da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, aquel que está dispuesto a buscar a Dios. Por eso dice, pero los que esperan en el Señor van a levantar las alas como las águilas. Los que esperan. ¿Y qué esperan? Fuerzas nuevas, visión de Dios, la guía de Dios. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que tienen que hacer. Su fuerza va a ser reducida ¿cuándo? Cuando uno es flojo. Versículo 11, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Jesús no tenía tiempo para ser flojo. Jesús veía una necesidad, paralítico se levantaba, el ciego veía, el endemoniado era libre, iba a lo suyo, les predicaba al gadareno, todos se convertían, porque había alguien que no era flojo. Cuando sabemos que estamos en los últimos tiempos y el tiempo vuela, no tenemos tiempo para la flojera.
Y cuando nos quedamos sin fuerza, Él ¿qué hace? Nos da fuerzas nuevas para que sigamos trabajando con Él. ¿O no sabe Dios que muchas veces nos quedamos sin fuerza? ¿Cuántos se quedan sin fuerza? ¿Cuántos muchas veces llegan del trabajo cansados? Y llegás a casa, tal vez te sacás la zapatilla, levantaste un poquito los pies, quedás un poquito reposando y alguien te dice, vení, ayúdame, aguantó un poquito que quiero descansar. ¿Cuánto le pasó? Bueno, también el Señor lo sabe a eso. Por eso dice que Él le da fuerza al cansado y le multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. No es pecado quedarse sin fuerza. Es pecado no querer hacer cuando aún tenemos la fuerza para hacerlo. Porque muchas veces después nos quedamos sin fuerza y decimos, si tuviera la fuerza, pero cuando tuvimos la fuerza no lo hicimos. ¿Cuántos están aquí? Por eso en el versículo 11 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. No hay tiempo para la flojera cuando sabemos que hay otros que están en peligro de muerte o que se están perdiendo. No hay tiempo. Podemos verlos en casa, que pueden estar en casa, pero pueden ser que estén perdidos, que estén siendo llevados a un camino de perdición, un camino de muerte. Podemos verlo en el trabajo, podemos verlo en el club, donde estemos. Y fíjense cómo el Señor termina rematando con el versículo 12, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? En otras palabras, el Señor sabe si lo supiste o no. Él sabe si no tenías ganas de trabajar con Él o realmente nos importaba poco la necesidad ajena. Libro de Job, capítulo 29. Vamos a ver la historia de Job. Cómo Dios, o aún más, cómo Job trabajó con Dios. Y él mismo lo reconoce. Le tocó vivir un momento difícil, un momento donde teniendo todo se quedó sin nada, un momento donde los que le rodeaban desaparecieron. La mujer que tenía le dijo, maldice a tu Dios y muérete. 3 amigos que supuestamente tendrían que ser sus amigos terminaban siendo sus archienemigos, porque lo condenaban y lo juzgaban sin saber que él estaba en un proceso en el cual Dios lo había metido. Pero veamos lo que dice Job capítulo 29 versículo 1. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Detengámonos ahí a pensar lo siguiente. Job diciendo, cuando el Omnipotente estaba conmigo, como si fuese de que Dios lo había abandonado. Pero claro, en los momentos difíciles parece como que Dios nos abandonó. Y es que Dios permite muchas veces que nos metamos en un proceso. ¿Para qué? Para la postre, luego, seamos más bendecidos, subamos a un nuevo nivel de lo que estamos viviendo. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Nos acostumbramos al estilo de vida que tenemos. ¿Cuánto le pasó? Trabajás, venís de trabajás, comés, dormís, te levantás y tú una rutina. Y tú sabes que vas a llegar a fin de mes y vas a cobrar X dinero. Y sabes que te vas a levantar en la mañana y vas a ver a tu familia a tu lado. Y tú sabes tantas cosas. Y esa es tu rutina, ese es tu mundo, eso es lo que vives cada día.
Y muchas veces Dios nos quiere sacudir un poquito para que para llevarnos a mirar un poquito más de lo que hoy estamos viendo. Hoy tal vez podemos ver una deuda, hoy tal vez podemos ver un problema familiar, personal, físico, una enfermedad, una dificultad. Hoy podemos ver delante nuestro algo, pero el Señor muchas veces nos sacude. ¿Para qué? Para llevarlo a un nuevo nivel, desenfocarnos de lo que estamos viendo todos los días para ver otra cosa mejor. ¿Cuántos están aquí? Y Él dice en el versículo 5, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, como si fuese que Dios lo había abandonado. Y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, la prosperidad que Él tenía. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, honra. Los jóvenes me veían y se escondían, los ancianos se levantaban y estaban de pie. Miren la honra que Él recibía. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. ¡Wow! Cómo Dios lo bendecía, cómo Dios trabajaba con él. Versículo 12. Y dice, ¿por qué? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojo al ciego y pies al cojo. A lo menesteroso era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? ¿Y cuántos quieren trabajar con Dios? Él comienza a decir primeramente lo que él vivía y dice cuando el Omnipotente estaba conmigo, y luego comienza a dar unos detalles impresionantes, cómo Dios caminaba con él, trabajaba con él y cómo Dios lo usaba en favor del necesitado. Y él no dice en ningún momento que se quedó sin fuerza. Al contrario, fíjense cómo lo describe en el versículo 12, cuando comienza. Versículo 11 dice, los oídos de los que me oían me llamaba bienaventurado y los ojos que me veían daban testimonio. Y luego dice, ¿por qué? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y el corazón de la viuda yo daba alegría. En otras palabras, lo que Dios tenía que hacer con la viuda, con el huérfano, con el desamparado, había Dios decidido hacer ¿qué cosa? Vení ese. Tomarlo a Job. ¿Y Dios qué hacía? Daba alegría al corazón de la viuda. ¿A través de quién? De Job. ¿Quién lo hacía? Dios. ¿A través de quién? De Job. Levantaba al caído. ¿A través de quién? De Job. Todo lo que Dios hacía, lo hacía a través de quién? De Job. Y muchas veces nosotros queremos y no nos damos cuenta que Dios es el primero que quiere bendecir, ayudar, levantar, sanar. ¿A través de quién? De nuestras vidas. Por algo la Biblia dice, mirá a Abraham y a Sara, que cuando no eran más que uno, los llamé, los bendije y le multipliqué. Porque cuando uno está con Dios, uno camina con la bendición de Dios. Del que se iba a perder la bendición venía sobre ¿quién? Sobre Job. Job dice, yo era ojo ¿a quién? Al ciego. Había un ciego por ahí, ¿no? Y el Señor quería hacer algo en favor del ciego. ¿A quién llamaba? A Job. Y Job iba y lo guiaba al ciego.
¿Somos importantes para Dios? No somos cualquier cosa. Muchas veces el diablo, muchas veces el diablo buscó de traernos a memoria lo que éramos antes de conocer a Dios para que nos sintamos como que no somos nada. Pero cuando uno le entrega su vida a Jesús y Él comienza a trabajar con nosotros en el interior nuestro y comenzamos a trabajar todo lo que Él va a hacer en favor de la gente, en favor de una ciudad, en favor de una nación, siempre va a tener a alguien con el cual pueda trabajar. Y todo aquel que necesita ser bendecido, necesita tocado, necesita ser ayudado, siempre va a tener a alguien de sus hijos siendo usados para que su nombre sea glorificado. Yo era ojo al ciego y pies al cojo. A lo menesteroso era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿Se acuerdan David? En un momento cuando fue y tuvo esa valentía y confiaba en su Dios, y lo menospreciaban diciendo: no, tú eres pequeño, ¿cómo vas a ir contra Goliat? Dijo: no, dice, el mismo Dios que estaba conmigo, el mismo, porque yo no vengo en mi poder, en mi nombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es el mismo que me ayudaba contra el león, contra el oso. Es el mismo que me va a dar a este filisteo incircunciso. Porque cuando tú y yo estamos dispuestos a morir, es ahí donde aparece el Señor. Es ahí. El pueblo de Israel necesitaba salir del estado en el cual se encontraban. Y Dios siempre tenía a alguien, lo llamó a Gedeón para deshacer la obra del diablo, para librarlos de la muerte, para darle esperanza. En este caso el Señor lo usaba a Job, ¿para qué? Para levantar a los caídos, para sanar a los enfermos, para el ciego darle dirección, aquel que no podía caminar, darle ese diario caminar. Y de sus dientes hacía soltar la presa. Seguramente que no era fácil, ¿no? Pero no le faltaban las fuerzas. Y no le faltaba la fuerza porque cuando se quedaba sin fuerza sabía quién le daba fuerzas nuevas y aún más quién se las multiplicaba. Cuando tú decides caminar con Dios y tú decides trabajar por Dios, no le sirves, no vives buscando a Dios por una recompensa, sino que simplemente por el placer de saber de que tú eres un coheredero juntamente con Cristo, que todas las bendiciones de Jesús son para ti, que todo lo que tú necesitas ya Él te lo dio, no solamente que Él fue a la cruz por ti para morir y derramar su sangre para perdón de todo pecado, sino para que tú recibas todas las bendiciones de Dios. Coheredero juntamente con Cristo. Las bendiciones de Cristo son para ti. Cuando nos quedamos sin fuerza, las fuerzas vienen. Por eso Dios quiere que en esta noche examinemos nuestro corazón. Si realmente estamos caminando de la manera en la cual Dios tenga que añadir fuerzas nuevas, o tal vez tengamos fuerzas y esas fuerzas por no usarla correctamente se van desgastando. Cuando no tengas fuerza y estés trabajando con Dios, tiene que tener paz porque Dios te da nueva fuerza. Porque Él sabe cuando sus hijos se quedan sin fuerza. Él sabe cuando sus hijos se sienten tristes. Él sabe cuando sus hijos no están bien. Él lo sabe. Y cuando estamos cerca de Él, Él rápidamente nos fortalece, nos guía, nos ayuda. Y cuando tiene que sanar, liberar, ayudar a alguien, rápidamente va a tenerte a ti y me va a tener a mí, como lo hizo con Job.
también lo va a hacer contigo. ¿Cuántos lo creen a eso? Entonces, como está, dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie.